Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita. Y yo soy Lina y me encuentran como Trenzalor92. Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast@gmail.com. Bueno, en el episodio anterior que nos quedamos hablando acerca de sectas y cultos, al menos de mi parte, yo me quedé así como bien prendida, ya bien nerviosa. ¿Tú cómo te quedaste, Lina? Por dos. Pues también, como te dije, o sea, es un tema que la verdad me interesa bastante, entonces sí me quedé así como que con ganas de seguirle. Sí, pues investigando ya cómo se comportan los líderes y las personas que están en las sectas, creo que más o menos pude ubicar a algunas personas que están cerca de mí que pueden ser susceptibles o de caer en una secta o de que ya están metidas en uno. Y ni se han dado cuenta, ¿no? Ándale. Y luego ahí andan nomás invitando a uno y no conviene. ¿No quieres ser tú tu propio jefe, Lupita? Ya te dije que sí, Ay, júntate conmigo. ¿Qué onda con esa mente de tiburón? Hay que llevar nuestra secta a Shark Tank. Y bueno, continuando con los cultos y sectas, hoy vamos a hablar de uno en especial que a mí siempre se me ha hecho el más interesante de este tema, por la cantidad de personas que murieron, por los testimonios de los sobrevivientes, y porque por medio de una grabación tenemos acceso a los últimos momentos de todas las personas que murieron por causa de su líder. Y claro, estamos hablando de Jonestown y su líder Jim Jones. La tragedia sucedió el 18 de noviembre de 1978, donde el número de muertos superó las 900 personas, y entre ellos casi 300 niños. Debemos suicidarnos, nos volveremos a encontrar en el otro lado, aseguraba Jones profético desde un altar. A su lado, una olla de metal llena de líquido rojo esperaba ser consumida por sus obedientes seguidores. Era una bebida de fruta mezclada con cianuro, la poción venenosa elegida por el reverendo para convertir a Jonestown, su comunidad utópica, libre de racismo e injusticias, en el escenario del peor suicidio o asesinato masivo de la historia moderna. Definitivamente creo que sí va a ser un tema muy fuerte, además del aviso que ya ponemos al inicio, pues estén preparados porque la verdad es que sí, o sea, hay mucha violencia y hay mucha muerte en este caso y pues no podemos hablar de la tragedia de Jonestown sin hablar de su líder, en este caso Jim Jones, quien nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana. Y pues, si pura gente bonita nace en mayo, yo creo que este fue un error de la Matrix, ¿eh? No sé, Lupita, no sé. Pura gente no perteneciente a cultos nacemos en mayo. James Warren Jones comenzó a darse cuenta de sus dotes de líder carismático desde que era muy pequeño. Por ahí en sus biografías cuentan que cuando estaba en la escuela ya atraía a sus compañeros con su histrionismo y los controlaba de distintas formas. Tenía un elevado coeficiente intelectual y mientras estudiaba sintió un interés y fascinación especial por personajes como Joseph Stalin y Adolf Hitler, dos figuras de poder que pasaron a la historia gracias al control que ejercieron sobre las masas, por esos terribles exterminios que ambos provocaron y pues el dolor que infligieron a la gente que se oponía a sus ideales y objetivos, ni se diga. Desde ahí había unas banderotas rojas para Jim, siendo pues estos dos personajes a quienes él admiraba. De hecho, Lupita, ahorita me estaba acordando, ahorita que hablabas de su infancia, que desde chiquito, hay una entrevista que le hacen a un amigo de la infancia de este Jim, y dice esta persona que John siempre estuvo como que muy fascinado por la iglesia, por la religión, pero más que nada por la muerte, y que si alguna mascota de algunos amigos moría, hacía como un funeral. Y te estoy hablando que tenía como unos 6-7 años a esa edad, y que incluso así de obsesionado estaba con la muerte y todo este rollo, que dice su amigo que en una ocasión vio a James matar un gatito con un cuchillo,
nada más para poder oficiar el funeral del animalito, pues. Ahí nomás para que te des cuenta desde, pues, qué temprana edad es bien importante como detectar estos señales para, pues, ¿verdad? Asesinarlo antes de que asesine más gente. Que diga, ¿qué? Ayudarlo. Claro, ayudarlo. Y siempre son los animalitos los que se llevan la peor parte. Sí, ay no. No digo que estas personas que murieron no se hayan llevado una mala parte, no, pero siempre se empieza con los animalitos, a eso es a lo que yo me refiero. Sí. Ay, por eso hay que ponerle atención, o sea, si van a tener hijos, pónganles atención. Mucha, por favor. Ya no es nomás traerlos al mundo y ahí que hagan lo que quieran, no. Uh-huh. Jones mostró en un inicio Así ideas es. de justicia social, igualdad racial y de clase. Se paseaba por las calles de Lynn predicando y tratando de hacer que las personas se unieran a su movimiento, pero pues en ese momento nadie lo peló, por lo que tomó la decisión de mudarse a Richmond. En 1952, después de casarse con Marceline Baldwin, quien también murió en la masacre, super spoiler alert, y después de estudiar en una... ¿Mande? Upsi dupsi te digo, pero pues ni modo. Ya me lo estás pegando. Y después de estudiar en una iglesia metodista de Indianápolis, Jones llegó a ser reverendo, pero su verdadera meta era formar su propia congregación, por lo que se puso a estudiar a los mejores predicadores evangelistas del país y llegó a ser vendedor callejero de monos para obtener fondos. Así fue como en abril de 1955 logró fundar su propia organización llamada el Templo del Pueblo. Al inicio, todo bien. El grupo comenzó ayudando a los pobres y marginados a través de un centro social con comedor gratuito y un orfanato. De hecho, él y su esposa Marceline habían adoptado hijos de ascendencia coreana, estadounidense, afroamericana e indígena y se autodenominaron Familia Rainbow, porque tanto en el liderazgo de su iglesia como en su vida personal, ellos deseaban mostrar que todas las personas son iguales ante Dios. Luego de establecer en 1974 el cuartel general del Templo del Pueblo en una sinagoga abandonada en San Francisco, Jones reunió poco a poco una congregación de miles de seguidores. Con su capacidad de persuasión y sugestión, los convencía de que él era un salvador venido a la tierra para luchar contra el racismo, contra la diferencia de clases y contra el holocausto nuclear. Si recuerdan lo que platicamos en el episodio anterior, estos líderes de sectas siempre creen que son divinos, que son elegidos por Dios y que son los únicos capaces de realizar un cambio verdadero, y pues dentro de su entendimiento ese cambio es positivo para el mundo, y si no es positivo, al menos va súper apegado a lo que es su doctrina o a lo que su ideología les dicta. Los miembros del Templo del Pueblo eran una familia racialmente mixta. Ellos como meta tenían mejorar el mundo y sus miembros dedicaron ciegamente su lealtad a un hombre y su causa, incluso a expensas de su propio ser. Durante el tiempo que permanecieron en el templo, estas personas dedicadas y trabajadoras realizaron actos altruistas para la comunidad, y algunos de ellos habían cambiado sus vidas al dejar las drogas y el crimen, lo cual todo súper bien con eso. Todos sentimos que éramos una familia, en lugar de una iglesia, dice uno de los sobrevivientes. La gente era la atracción del templo, dijo Catherine Barbour sobre su iniciación en el grupo. Gran parte de eso giraba en torno a Jim Jones, y él era quien siempre tenía el crédito por todo, pero la gente era la atracción. Fue increíble estar caminando en un lugar y tener afroamericanos que realmente eran bienvenidos. Era dulce. Aquí recordemos que pues se trataba de 1974, cuando estaba en su mero clímax todo lo de pues la lucha contra las normas sociales y el conservadurismo que imperó todavía hasta los años 50 y 60. Y la neta todavía no. Buscando expandir el alcance de su organización, Jones se reunía frecuentemente con el Padre Divino, o Reverendo Divino, cuyo nombre real era George Baker, un popular, aunque controvertido, evangelista negro y fundador del movimiento Misión de Paz, quien clamaba ser Dios sobre la tierra. Nacido en algún momento a principios de la década de 1880, el Padre Divino comenzó un movimiento religioso en la década de 1910, que atrajo a un gran número de fieles que lo veían precisamente como lo que él se autodenominaba, Dios.
El Padre Divino, que vivía en una propiedad en Pensilvania con su esposa llamada, ¿cómo creen? Madre Divina, ¡Wow! obviamente. ¡Qué original! Claro, súper creativo, ¿no? Este Padre Divino poseía las cualidades que Jones reflejaba para sí mismo y para el templo del pueblo. O sea, tenía una congregación multirracial, creía en la igualdad racial y predicaba la abstención del sexo. Después de la muerte del Padre Divino en 1965, Jones intentó tomar el poder sobre la congregación de la Misión de Paz durante su visita a la propiedad divina. ¿Y cómo lo hizo? Pues en una cena afirmó que él era la reencarnación del Padre Divino. ¿Por qué no? Y de paso, pues siendo el Padre Divino Dios sobre la tierra, pues Jones también pasaba a hacerlo. O sea, 2 por 1 ahí en ese movimiento magistral, ¿no? Que se aventó. Él dijo: el Padre Divino me ha conferido su manto. Somos del mismo plano celestial y somos mensajeros. Su espíritu ha llegado a descansar en mi cuerpo. El hecho de que Jones tuviera 34 años en el momento de la muerte del Padre Divino hizo que, pues, lo que él decía de ser su nueva encarnación fuera, pues, bastante difícil de sostener. Nadie se la creyó, la verdad. Jones afirmó que el espíritu del Padre Divino había entrado en su cuerpo al fallecer, pero Richings, la esposa, no se dejó impresionar por Jones y lo corrió a él y a parte de su congregación que lo acompañaba, aunque al final, de manera inevitable, algunos miembros de la congregación de la Misión de Paz sí cayeron en sus artimañas y se unieron a él. Y como bien mencionaste, Lupita, Jim Jones, como todos los líderes de sectas, pues son muy vivos. Ahí, la verdad, yo creo que nunca vamos a ver si fue genuinamente, pues sincero su sentimiento del querer ayudar a las personas. Por ejemplo, esto de hablar de los derechos de la gente, de la igualdad y demás. Te digo, no sé, creo que no hay manera de saberlos, ahí ya entra el criterio de cada quien. Pero pues así como vio como una oportunidad el acercarse a la comunidad afroamericana, también lo hizo con la comunidad LGBT. Como simpatizante de los marginados, oprimidos y sociales, no es sorprendente que Jones haya desarrollado un gran y leal seguimiento, como comentaba, de los afroamericanos y también de los miembros de la comunidad LGBT. La comunidad LGBT siguió a Jones y se expandió en número en cada iglesia que tenían desde Indiana, Ukiah, San Francisco hasta Guayana. Los feligreses LGBT estaban involucrados en todos los aspectos de la vida, el gobierno y las actividades de la iglesia. Aunque ya mencionamos anteriormente que Jones se casó con Marcellite Baldwin en 1949, Jim comenzó su primer romance conocido en 1968 con una mujer llamada Caroline Layton, con quien estuvo hasta el final, pues, de sus días, ¿no? Otra mujer con la que se hizo más cercano fue María Katsaris. Su relación comenzó en 1974 y ella también fue una de las amantes hasta su muerte. También tuvo muchos otros amantes durante la década de los 70, tanto antes de mudarse a Johnstown como mientras vivía ahí. El libro The Road to Johnstown de Jeff Ginn dice: Jones tuvo relaciones sexuales ocasionales con secundarios masculinos, pero nunca tan a menudo como lo hizo con mujeres. Afirma que probablemente era bisexual, pero su principal atracción física y sexual era hacia las mujeres. ¿Pero cómo? Si compartía los ideales del Padre Divino de la abstención sexual. ¿Qué fue lo primero que dijimos en el otro podcast, Lupita? Si tu líder dice... Que nos daban miedo estos temas. Aparte. Si tu líder dice, no puedes tener sexo, y ese güey anda ahí cochándose a todo lo que se mueve, pues, ¿verdad? Sal corriendo. Básicamente. Huye. Así es. Su ambigüedad sexual y su ánimo hacia el homoerotismo eran impulsos que no podían cubrir ni controlar. Jones abiertamente y en público abusó sexualmente de un hombre congregado frente a sus seguidores para probar las propias tendencias homosexuales del hombre. Otras veces, cuando Jones practicaba sexo con otro hombre, supuestamente lo hacía como acto simbólico para que los hombres se conectaran con él. Ah, bueno. Muy griego, ¿no? Y ahora con este pequeño background de Jim, vamos con esta declaración. Todos son homosexuales. Todos los hombres son homosexuales y todas las mujeres son lesbianas.
O sea, él era el único heterosexual en la Tierra, ¿no? Las personas envueltas en relaciones heterosexuales no son lo suficientemente maduras para lidiar con esto. Esto lleva a la violencia doméstica y al abuso y abandono de las mujeres. Los gays y las lesbianas que están fuera se han enfrentado al sufrimiento y al ostracismo, por lo tanto, son empáticos con el tratamiento de las personas pobres y las minorías raciales. Los gays y las lesbianas son las personas más leales en el movimiento. Estamos hablando de una época en donde la homosexualidad era considerado un delito, y esta comunidad escuchó algo más en las palabras de Jim. Ellos no escucharon solamente todos son homosexuales, ellos escucharon todos son iguales. El Templo del Pueblo fue una de las pocas iglesias de los años 60 y 70 que mantuvo una política de verdadera aceptación. Los gays en el Templo del Pueblo no solo fueron aceptados, sino que eran igual a todos los demás. Incluso una sobreviviente gay del templo calificó la experiencia como empoderamiento. Cuando los gays y las lesbianas llegaron al Templo del Pueblo, no solo escucharon la filosofía de Jones de que todos eran homosexuales, sino que también encontraron una comunidad que los aceptaba. Una comunidad en la que ser homosexual no influyó en cómo te percibían los demás feligreses. Sin juicio, solo aceptación. Y así, lo único que había sido una carga ahora parecía casi irrelevante, ya que ahora tenían una libertad espiritual. Este mensaje se extendió más allá de las puertas del Templo del Pueblo. Gays y lesbianas asistieron a reuniones y apoyaron las actividades de la iglesia. A medida que la comunidad gay se volvió más activa políticamente, buscó aliados externos y apoyo. Cuando Harvey Milk se postuló para supervisor de la ciudad, no solo contó con el apoyo del Templo del Pueblo, sino también con el Sindicato de Bomberos y el Comité de Acción Política de China. El templo se aseguró de que la gente caminara por las calles haciendo campaña para Harvey, forjando una relación entre el supervisor y la iglesia que aún no se ha explorado realmente. Después de las muertes de Johnston, político, Harvey Milk, ofreció una entrevista en el New York Times diciendo: Johnstown no funcionó, o no lo sé, tal vez sí. Claro que no funcionó, idiota imbécil. O sea, murieron casi 1000 personas de una manera horrible. Pero bueno. Pues no sabemos para qué le funcionó a él. No está diciendo que para los demás. Eso sí. Es que con estos políticos pues ya ni se sabe. Así es. Laura Johnston Cole, una de las sobrevivientes, otorgó también una entrevista a la BBC sobre cómo pudo escapar de la muerte y cómo reconstruyó su vida después de la tragedia. Laura fue criada en Washington, D.C. en los años 50 y 60. Ella no era ajena al activismo. Para 1970, cuando se unió al Templo del Pueblo en California y contando con ya 22 años de edad, había recibido gas lacrimógeno en una protesta contra la guerra de Vietnam, había trabajado con las Panteras Negras, que fue pues este grupo socialista y revolucionario de Estados Unidos por allá entre el 66 y el 82. Además, ella también había asistido al famoso festival de Woodstock en 1969. ¿Sí sabes de ese festival? Bien. Sí. Yo sí, si pudiera viajar al pasado, iría para allá, Lupita. Déjenme Yo ahí. también, o sea, incluso después de 50 años sigue despertando muchos sentimientos. Pues en ese momento en Estados Unidos estaba dividido con todo ese rollo que traían de la guerra de Vietnam y también acababan de asesinar a Martin Luther King. Pues fue donde Santana dice que estaba tan pinches drogado que él sentía que estaba tocando una serpiente, ¿no? En vez de su guitarra. Entonces así estaba de high men. Laura dijo: mi vida era un lío. Tuve un matrimonio fallido y estaba buscando un lugar para hacer política en un ambiente más seguro, después de una serie de malas decisiones. Como lo dijimos desde el capítulo pasado, o sea, estos líderes de sectas te ven y es como que esta persona está pasando por un mal momento o esta persona está débil ahorita, hay que aprovecharnos o hay que reclutarla. Jones hablaba de un inminente apocalipsis nuclear y creía que su comunidad socialista apostólica podría prosperar después de ello. El grupo, aunque religioso, fue fundado sobre ideales socialistas y proveía atención sanitaria y otros servicios sociales a sus miembros. Era la comunidad que yo estaba buscando. Yo estaba buscando igualdad y justicia, y había gente de todos los orígenes y razas, dice Laura.
En 1974, el líder espiritual Jim Jones dijo que quería que encontráramos un lugar lejos de todas las drogas y el alcohol en Estados Unidos. Encontramos entonces Guyana, en Sudamérica, que era el país perfecto para movernos. Era un país precioso con áreas remotas que nosotros podíamos poblar. En 1977, Laura y otros cientos de personas dejaron sus vidas para asentarse en el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, informalmente conocido como Jonestown, derivado pues del nombre de su líder. Recordemos que ahí son narcisistas, súper ególatras, etc., ¿no? No me preocupaba trasladarme ahí. Era aventurera y me encantaba la oportunidad de vivir en el bosque, cuenta Laura. Pero pues no se trataba del paraíso completo que les prometieron. El asentamiento en el norte de Guyana era extraordinariamente remoto y se vio afectado por deficiencias agrícolas que impedían que el grupo fuera autosuficiente. Los miembros de la secta vivían juntos en pequeñas casas comunales y todos, hasta los niños, eran obligados a producir, o sea, a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, agobiados por temperaturas que no bajaban de los 38 grados centígrados y eso sin contar la pegajosa humedad de la selva. Algo así como Ciudad Obregón, Los Mochis y Culiacán. Así igualito el clima, ¿no? No, thanks. Ándale, de que te bañas y te sales y no sabes si todavía es agua y es sudor. Así no, me lo imagino. Y es que, bueno, te digo, por lo menos yo, que estoy acostumbrada a un clima así tan caliente, o sea, yo puedo estar a 48 grados y obviamente, pues, que pinche calor, ¿no? Pero, pues, Lina sobrevivo. Mollera sumida. Pero, déjame. Nunca se me va a olvidar. Me gusta el Perdón. calor. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y yo, ¿te gusta el aire acondicionado? No, lo que me refiero, mira, ya ni sé qué decir. No, sí, que, o sea, puedo estar con 48 grados y pues voy a tener calor porque pues soy humano, no mames. Pero, o sea, lo puedo soportar, pero, o sea, ponme 30 grados de calor con humedad y, o sea, me voy a querer morir, no mames. O sea, es que te sofocas horrible, no puedes ni respirar. Ay, bien, no. Es demasiada la humedad. No, horrible. ¿Sabes qué es lo que a mí me molesta? Así de que, machín. Cuando se te pega la piel, así de que despegas el brazo y piensas, ay, no, qué horrible. O que te quedes pegado a la silla. Ay, no, guácala. No lo haga, compa. Esperamos que no estén comiendo en este momento. Hablando ahí de cosas chiclosas. Guácala. Bueno, pues entonces dijimos, el clima de Culiacán. Ellos eran solo alimentados con arroz y legumbres, que era el pues anémico menú fijo que ahí había instaurado el gran líder. Cosa que pues obviamente Jim, su mujer y sus 3 hijos eludían como una condena, porque ellos comían lo mejor que producían en la tierra y el ganado. Pues claro, o sea, el que parte y reparte se lleva su mejor parte. Uh-huh. Los desobedientes y los que desfallecían por las condiciones en que vivían y trabajaban eran encerrados largas horas en cajas de madera donde apenas cabían y sofocados. O sea, imagínate ahí sudando sin poder respirar. Si a veces así al aire libre es como que, ay no. Y para los niños existía algo llamado el hoyo de tortura. Y sí, es tan terrible como suena, porque ahí los arrojaban de noche diciéndoles que en el fondo había un monstruo y también había una variante para los adolescentes que ya no creían en ese monstruo, ¿no? A ellos los desnudaban y los sometían a toques eléctricos en los genitales. Yo preferiría decir que seguía creyendo en el monstruo, la neta. Los intentos de fuga eran reprimidos drogando a los audaces que dejaban de creer en el paraíso socialista y eran detenidos por guardias armados que patrullaban día y noche. Mientras tanto, recuerda Laura, el estado mental de Jim Jones se estaba deteriorando y el experimento de Jonestown comenzaba a fallar. La gente acusaba a Jim Jones de secuestrar a sus hijos y sus secretarias habían huido con información escandalosa sobre todo lo que estaba sucediendo en esa comuna. En mayo de 1978, mayo otra vez, qué precioso mes, una ayudante cercana de Jones, Deborah Layton Blakey,
se escapó de Georgetown para buscar refugio en la embajada estadounidense. Georgetown es la capital de Guyana, que era donde habían construido Johnstown. Ella ya estaba allá, ¿no? Débora presentó una declaración jurada en la que hablaba sobre el control tiránico del mesiánico Jones, de quien dijo que emitía sermones en altavoces durante horas, llenos de teorías de conspiración sobre el gobierno estadounidense, desertores y familiares preocupados. Esto es un acto muy recurrente en las sectas, como ya lo mencionábamos en el episodio anterior. Se trata de bombardear a los acólitos con mensajes una y otra vez hasta que pierdan la noción de la realidad y terminen aceptando todos esos mensajes como si fueran verdades absolutas. Recordemos que ellos pues ya están debilitados por todo el trabajo físico que realizan, por lo que esto resulta todavía más fácil que acepten lo que les dicen sin oponer resistencia o pensarlo dos veces. Su pensamiento crítico a estas alturas ya era prácticamente nulo. Sí, de hecho, una de las sobrevivientes, que no hubo muchas, ¿no? No hubo muchos, comenta que había megáfonos alrededor de toda esta comuna, bocinas pues, y que 24/7, y el único que hablaba era Jim Jones, obviamente, y 24/7 este güey estaba hablando. Entonces, literal, incluso las noches, porque dejaba como que cintas grabadas. Entonces era de que estabas comiendo y escuchabas a ese güey. Estabas durmiendo y también, o sea, lo escuchabas. Estabas cagando y también lo estabas escuchando. Entonces, este bombardeo está muy cabrón, pues, o sea, las personas, y luego, como dices tú, exhaustos de trabajar todo el día, entonces solamente te entra lo que pues, líder es lo que te está diciendo, y pues eso es lo que vas a creer. Claro, o sea, es parte de este lavado de cerebro, todo esto de que te quieren condicionar tu comportamiento, romper tu identidad, pues ahí va también, ¿no? Ella también reportó que en el complejo había escasez de comida y a veces los residentes estaban plagados de enfermedades. O sea, qué paraíso, ¿no? Así como lo describe. Johnstown no estaba preparado para tanta gente. Éramos 1000 y no éramos autosuficientes, así que Jim Jones sentía la presión. Su adicción a las drogas y sus trastornos de personalidad empeoraron. Cada vez tenía menos capacidad para funcionar, recuerda Laura. Hay otro evento que permaneció o permanece en la memoria de los sobrevivientes. Se trata de las noches blancas, que tenían lugar a veces semanalmente, y en ellas Jones declaraba una crisis sobre la seguridad del complejo. Con sus facultades mentales deterioradas, Jones empezó entonces a despotricar sobre traidores, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y a decir que existían amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, 1 o 2 veces por mes impulsaba a sus adeptos a realizar pruebas de lealtad. O sea, cosas súper densas como simulacros de suicidios masivos, que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno. De una forma súper retorcida, aquí me imagino que estas personas que pues ya pensaban que se iban a morir por su causa o su líder o lo que sea, pues de repente se dan cuenta de que no, o sea, que no se murieron, que era de mentiras. Y me imagino que hasta agradecidas se han de haber sentido en ese momento. Y Jones a su vez, pues sintiéndose así como que les perdonaba la vida, saciaba ahí entre su ego y el poder que realmente ostentaba sobre todas estas personas. Jones hizo frecuentes declaraciones a los miembros del templo sobre la seguridad de Johnstown, incluidas declaraciones de que la CIA y otras agencias de inteligencia estaban conspirando con cerdos capitalistas para destruir el asentamiento y dañar a sus habitantes. Se sabía que Jones estudiaba regularmente a Adolf Hitler y al Padre Divino, pues para aprender a manipular a los miembros de su culto. El Padre Divino le dijo a Jones personalmente que encontrara un enemigo y que se asegurara de quién era ese enemigo, una vez que unificara a los miembros del grupo y los subordinara a él. Deborah Layton, quien ya habíamos mencionado que había desertado del grupo, describió uno de estos retorcidos ensayos de suicidio masivo. A todos, incluidos los niños, se les pidió que formaran una fila. Cuando pasamos por la línea, nos dieron un pequeño vaso de líquido rojo para beber. Nos dijeron que el líquido contenía veneno y que moriríamos en 15 minutos. Todos hicimos lo que nos dijeron.
Cuando llegó el momento en que deberíamos haber muerto, el reverendo Jones explicó que el veneno no era real y que acababa de pasar por una prueba de lealtad. Nos advirtió que no estábamos lejos del momento en el que sería necesario que muriéramos por nuestras propias manos. El templo había recibido envíos mensuales de media libra de cianuro desde 1976, después de que Jones obtuvo una licencia de joyero para comprar este químico, supuestamente él para limpiar oro. En mayo de 1978, un médico del templo escribió un memorando a Jones pidiéndole permiso para probar el cianuro en los cerdos de Jonestown, ya que su metabolismo era cercano al de los seres humanos. Chingado, o sea, te digo, siempre sobre los animalitos. Y pues así continuaron con estos ensayos de suicidios masivos, denominados Noches Blancas, hasta que ya no lo fueron. La salud de Jones disminuyó significativamente y en 1978 fue informado de una posible infección pulmonar, tras lo cual el manipulador, anunció a sus seguidores que en realidad tenía cáncer de pulmón, lo cual era una estrategia barata de manipulación enfocada en fomentar o encontrar esa simpatía y fortalecer el apoyo dentro de la comunidad, porque ya era bien sabido que Jones estaba abusando de diferentes drogas. Las cintas de audio de las reuniones de 1978 en Jonestown atestiguan la condición física en declive de Jones, porque se le escucha quejándose de presión arterial alta, derrames cerebrales pequeños, pérdida de peso de 21 a 30 libras en las últimas 2 semanas de esa fecha, aunque todavía estaba notablemente pasado de peso en el último día, según los reportes. También aseguraba que padecía de ceguera temporal, convulsiones y a principios de noviembre de 1978, mientras estaba enfermo en su cabina, tenía una hinchazón grotesca en las extremidades. Jones a menudo mencionó que padecía de insomnio crónico, alegando que pasaba entre 3 y 4 días sin descansar. Durante las reuniones y los discursos públicos, su voz, que alguna vez fue su herramienta más potente, difícilmente podía compararse con lo que había sido, pues no se le entendía completamente lo que hablaba e incluso hubo ocasiones en las que no terminaba oraciones, aunque estuviera leyendo informes sobre el sistema, ahí en los sistemas de megafonía o altavoces que tenía instalados en la comuna. En 1978, Jones aceptó una entrevista con el reportero Tim Reiterman, y el periodista comentaba haberse sorprendido por el grave deterioro de la salud de Jones cuando lo vio en Jonestown, y dijo: «Fue impactante ver sus ojos vidriosos y la paranoia cara a cara, darse cuenta de que casi 1000 vidas, incluida la nuestra, estaba en sus manos». O sea, imagínate ir a entrevistar a este vato y no estar seguro de saber si vas a poder salir de la comuna. ¡Qué miedo! Ya sé. Denle un Pulitzer. Y aquí, bueno, algo que también me acordé que pues estaba metiendo un chingo de drogas, ¿no? Uh-huh. Y pues ya ves que pues buscas tú Jim Jones en Google y la mayoría de las fotos que te van a salir son este güey con unos lentes de sol. Uh-huh. Y este vato decía que los usaba que porque él podía como, pues no como que disparar, pero que sus ojos tenían poder y que podía dejar ciegas a las personas. Pero en realidad era porque siempre los traía rojos por pinches pacheco drogado que andaba siempre. Mira, voy a apagar la cámara. Estaba para el show de la barandilla. Este vato. Pero bueno. El rápido crecimiento de los miembros del Templo de la Gente llamó la atención del congresista estadounidense Leo Ryan, el cual encabezó una expedición de investigación al complejo, después de que familiares en Estados Unidos expresaron su preocupación porque sus seres queridos, ya que ellos creían, estaban siendo retenidos en contra de su voluntad, lo cual era cierto. El congresista demócrata de California viajó a Guyana junto a una delegación de periodistas, entre ellos el periodista que mencionó Lupita, Reiterman y un grupo de familiares de los residentes. Nadie sabe más sobre la masacre de Jonestown que el periodista Tim Reiterman.
Los artículos de este periodista llamaron la atención del periodista Leo Ryan y por eso pues se decidió hacer esta expedición a Johnstown. Charles Krause, reportero del Washington Post, recuerda: contrariamente a lo que los familiares preocupados nos habían dicho, nadie parecía morir de hambre, ya que todos parecían bastante saludables. Y de hecho, sí, bueno, te digo, pues puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque en realidad te digo, ves, hay videos de cuando llegan esos periodistas ahí y pues un chorro de fotos y la gente se miraba entre lo que cabe, pues bien físicamente. De lo psicológico, pues ni hablamos, ¿no? Pero físicamente se miraban pues bien. También se trataba de 1,000 personas. Entonces, probablemente las que estaban más cerca de ellos eran quienes estaban más cercanos a su vez a Jim Jones. O sea, personas que sea como sea se iban a alimentar mejor, iban a estar en mejores condiciones. Sí, pues para verlos a todos está cañón, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto fue algo que comentó ahí este periodista cuando llegaron a Johnstown. De hecho, el mismo congresista habló con varios feligreses preguntándoles cómo se sentían y si estaban ahí por su propia voluntad. Todas estas personas dijeron que sí, pero al parecer Leo Ryan, como dices tú, Lupita, no había hablado con las personas correctas. Al día siguiente, cuando el congresista y las personas que lo acompañaban estaban por irse, uno de los habitantes relata que entregó una nota a uno de los periodistas, en donde decía: ayúdanos a salir de Johnstown. Y fue ahí en donde se dieron cuenta que las cosas estaban pues bastante mal en ese lugar. Apenas, ¿no? Apenas, ¿no? Es que, o sea, Lupita, antes de esto, el congresista ya se había como convencido de que todo bien, todo fine en este lugar, porque una noche antes, incluso el congresista estaba sorprendido por lo organizado que estaba todo el lugar. Literalmente, en medio de la selva habían construido una comunidad habitable para más de 900 personas, tenían cultivos, cabañas, una pequeña clínica y hasta una guardería. Y de hecho, hay un video de él en Johnstown en donde se ve hasta como emocionado por lo animada y feliz que se miraba la gente. Estaban cantando, están ahí todos reunidos y eso pues se contagia. De hecho, él, igual ahorita les voy a decir en dónde pueden ver ese video, pero o sea, su cara se ve como aliviado de que lo que se hablaba de esa comunidad no era verdad, pues. O sea, él está como que, ok, no está pasando nada. Y se ve, de hecho se le ve sonriendo. Como aliviado. Aliviado, exactamente. Y aquí lo voy a citar textualmente. Y aquí lo voy a... Échalo, Lina. Perdón. Y aquí lo citaré textualmente. Creo todos ustedes saben que estoy aquí para averiguar más sobre las preguntas que se han planteado sobre su operación aquí. Y les puedo decir ahora mismo que por las pocas conversaciones que he tenido con algunas personas aquí presentes esta tarde, que cualesquiera que sean esos comentarios, hay algunas personas aquí que creen que esto es lo mejor que han tenido en toda su vida. De hecho, cuando el congresista dice esto, pues están reunidos ahí en este kiosco y toda la gente empieza a aplaudir y es que te digo, es algo que se contagia. Pues tú ves ese video y dices, mira, se miran bien felices, pero pues definitivamente no era así, ¿no? La visita se había desarrollado de una manera pacífica hasta este punto, cuando al menos una docena de personas le pidieron al congresista Ryan irse con él de regreso a los Estados Unidos. En este ínter de tiempo, uno de los miembros del templo, ahora sobrevivientes, se le había acercado al congresista y le dijo: estás en extremo peligro, necesitas irte. Y Ryan le respondió: no tienes nada que preocuparte, tienes todo el escudo de protección del Congreso sobre ti. Ajá. Y se rieron, ¿no? De hecho, este sobreviviente dice que se le quedó viendo así como que es que no me estás entendiendo, que te tienes que ir ya. El Congreso no sirve nada aquí en medio de la selva del bosque donde estamos. Exactamente. Justo cuando le dice esto el congresista a la persona que lo advierte de que se tiene que ir, otro miembro se acercó a Ryan y le dijo:
ok, hijo de puta, vas a morir. Bueno, en inglés le dijo, ok, motherfucker, you're gonna die now. Se escucha más chilo en español. Sí, ¿no? Siempre. Claro que sí, el feeling es así como que... Oh. De hecho, me encanta que en la mayoría de... Yo soy como que de ver muchas entrevistas así de los actores cuando hacen una película. Y siempre que hay un mexicano ahí, de hecho el último que vi fue de Diego Luna, lo primero que le enseñan a los gringos o pues cualquier otra persona que hable inglés es a decir groserías. Porque pues así somos los mexicanos, ¿verdad? Cuando escucharon esto, los periodistas saltaron sobre el tipo y solo lograron que pues alcanzara a hacer unas pequeñas heridas al congresista. Al ver cómo todo se estaba saliendo de control, uno de los sobrevivientes corrió a su cabaña a ver a su esposa e hijo y le dijo, ¿sabes? Creo que todos podemos morir. Qué fuerte, ¿no? Llegar y decirle eso a tu esposa y a tu bebé porque, pues era un bebé todavía de brazos. Qué feo. Muy feo. O sea, y saber que realmente no puedes hacer nada. O sea, estás en medio de la nada a expensas de lo que decida tu líder. Un loco, así. Exactamente. Y así fue. Pues el que varias personas quisieran dejar Jonestown desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales del reverendo, que asesinaron a tiros al congresista y a otros 4 acompañantes mientras intentaban huir en su avioneta. Reutemann, el periodista, resultó herido. Los disparos fueron solo el comienzo de la carnicería, pues más tarde ese día, más de 900 miembros del Templo del Pueblo morirían en una ceremonia de suicidio masivo. Jim Jones era un estafador. Hizo que todos sintieran que era su padre, dice Laura, la persona que estaba entrevistando en este artículo. Él les decía, no puedes volver, no tienes dinero, lo cual era cierto. Habían puesto todo en la iglesia. Y sí, y además, ¿cómo se iban a ir? O sea, estaban en medio de la nada. En medio de la nada, exactamente. Aunque pudieras, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente en estos casos se asombra mucho de que, oye, porque te digo, ves las imágenes aéreas de esta comuna y estaba bastante grande el complejo. Tenían las cabañas, tenían los cultivos, te digo, tenían hasta una pequeña clínica. Pues ¿de dónde sacaban el dinero? Pues de los feligreses. O sea, vendían sus casas, daban todos sus ahorros y se fueron a pues a este lugar remoto, pues siguiendo a alguien que le estaba prometiendo una vida mejor. Un paraíso socialista. Exactamente. Jones les informó a sus feligreses que el congresista estaba muerto y que no había manera de que pudieran librarse de las consecuencias. Y lo voy a citar textualmente en esta parte. Ellos torturaron a algunos de nuestros hijos aquí, torturarán a nuestra gente, torturarán a nuestros viejos. No podemos permitir esto. Si no podemos vivir en paz, entonces vamos a morir en paz. Para este punto, los guardias, armados obviamente, ya habían tomado posiciones alrededor del área del pabellón, en donde estaban todos reunidos, y las secretarias y enfermeras que estaban en Jonestown comenzaron a entregar el veneno. Según el miembro del templo que escapó, Odell Rhodes, las primeras en tomar el veneno fue Ruleta, Paul y su bebé de 1 año. Es que, te digo, o sea, esta historia me la sé de memoria porque, te digo, está increíble todo lo que pasó, pero aún así, tío, cuando lo vuelvo a leer algún documento, bueno, leer algún artículo o ver algún documental, no deja de hacerme, pues, sentir bien culero. O sea, estás hablando de bebés. O sea, las personas obviamente también, o sea, una vida es una vida, ¿no? Había escuchado. Pero las personas están decidiendo, ellos decidieron. Exacto. Engañados y lo que tú quieras, pero ellos tomaron la decisión de estar ahí, un bebé no. Exactamente. Un niño no. Exactamente. Es lo que se me hace tan desesperante. Bueno, esta persona, Ruleta Paul, usó una jeringa sin aguja para inyectar veneno en la boca del bebé, después de lo cual Paul echó otra jeringa en su propia boca. Stanley Clayton también fue testigo de cómo las madres con sus bebés se acercaron primero a la bañera que contenía el veneno, que pues era Kool-Aid, ¿no?
De hecho, cuando Jim está hablando de que, pues de cuál es la salida para librarse de lo que habían hecho, le dice una de las secretarias, de hecho una de sus amantes, que ya está listo el veneno. Y él le dice, oye, ¿habrá alguna manera de que sepa menos amargo? Y ahí fue cuando se les prendió el foco de mezclarlo con Kool-Aid, que pues no creo que igual, ¿verdad? Haya mejorado mucho. Guácala. Clayton dijo que John se acercó a la gente para alentarlos a beber el veneno, y que después de que los adultos vieron que el veneno comenzaba a surtir efecto, mostraron renuencia a morir, porque el morir por envenenamiento por cianuro no es nada agradable. El cianuro es el más conocido de los venenos. Actúa sobre las células de los centros respiratorios, quitándoles el oxígeno. Así provoca parálisis respiratoria, convulsiones y, dependiendo de la cantidad, puede tomar minutos o hasta 1 hora. En niños tomó alrededor de 5 minutos y en adultos de 20-30 minutos de agonía. Qué zarro, o sea, de que se lo dan a los niños y no sé, probablemente sí, ¿no? Les explicaron que pues se iban a morir, que se iban a ver en la otra vida, igual como la frase con la que abrimos el podcast, pero un niño no te va a entender eso, un niño se lo va a tomar porque ese niño confía en ti. O sea, sí. Es como que me lo está dando mi mamá, me lo está dando mi papá, o me lo está dando esta persona que admiro, no lo está haciendo para hacerme un daño, al menos eso es lo que piensa. Entonces, estar padeciendo todos estos síntomas de una intoxicación tan aguda como es, o sea, intoxicarse con cianuro, no sé, estoy segura que muchísimas personas, si no es que todas, se arrepintieron después de haberlo tomado. Sí. Y no por el dolor propio, simplemente por ver todo lo que le hicieron a estos niños. Todo mal. Rhodes describió una escena de histeria y confusión mientras los padres veían a sus hijos morir por el veneno. También afirmó que la mayoría de los presentes esperaron en silencio su propio turno para morir. O sea, ya estas personas completamente apagados sus cerebros. Y que muchos de los miembros del templo reunidos caminaron como si estuvieran en trance antes de tomarse el veneno. Vivían en trance. Vivían en trance. Esta multitud estaba rodeada por guardias armados ofreciendo a los miembros el dilema básico de la muerte por veneno o la muerte por una mano de un guardia. Yo ahí, la neta, dispárenme. Pichi muerte culera. Ataque zarigüeya, me hago la muerta. Así como que no, yo ya pasé. Yo ya. Los gritos de niños y adultos se pueden escuchar fácilmente en la grabación. Que pueden ustedes encontrar fácilmente en internet, que si tienen el estómago para escucharlo, pues ahí está, ¿no? Por los efectos del envenenamiento, la gente empezó a llorar y gritar, algunos de dolor y agonía y otros por el horror que estaban presenciando sobre otras personas o sobre sus propios hijos o esposas incluso, ¿no? Esposas, porque había familias completas. Y Jones dijo: detengan a estos histéricos. Esta no es la forma en que las personas que son socialistas o comunistas mueren. Debemos de morir con cierta dignidad. Pues sí, pendejo, tú no estás tomando cianuro, nomás estás dando ahí órdenes y estás abriendo el hocico, nomás porque tienes boca. Perdón, me alteré. O sea, no sé. Ay, no. Bueno, no está tan directamente relacionado, ¿no? Pero me acuerdo de todos esos videos que he visto, que la neta no son tan recientes, ¿no? De los partos, donde las mujeres obviamente están gritando porque les duele. Sí. Y el médico es como que, a ver, señora, ni le está doliendo tanto, cállenla. ¿Tú qué cállenla, sabes, esa que pendejo? está gritando. Es como que, pendejo, a ti no te están partiendo en dos. Así. Exacto. Es que o sea, es tú muy no sabes. sencillo, así como que, hey, cállate, calla tu dolor. O sea, y es que bueno, para empezar, estas personas tienen cero empatía. Sí, desde claro. ahí. Y pues te digo, eso es muy común de que, ay, pues es que ni duele tanto, cualquier cosa, pero pues no todos tenemos un umbral de aguante de dolor igual, entonces por eso pues, ¿verdad? Hay que callarnos. Y bueno, aquí voy a citar parte de los últimos momentos grabados en esta cinta de 45 minutos. Una de las mujeres alzó la voz y dijo: solo quiero decir algo para todos los que veo que están parados y llorando. Esto no es nada por lo que llorar. Esto es algo de lo que todos podríamos alegrarnos. Podríamos estar contentos con esto. Siempre nos dijeron que podíamos llorar cuando estás enfrentando
cuando estás entrando en este mundo. Así que ahora lo dejamos y lo dejamos en paz. Creo que deberíamos estarlo. Deberíamos estar contentos con esto. Estaba pensando en Jim Jones. Simplemente él sufrió y sufrió y sufrió. Son pocos los que se han ido. Hay muchos más aquí. Esto no es todo de nosotros. Esto no es todo. No aún. Son solo unos pocos los que han muerto. Estoy mirando a mucha gente llorando. Desearía que no lloraras. Lupita, esto ya es casi al final de la cinta. Ya se había muerto un chingo de gente. Y en ese... cuando dijo esta Jaina eso de que desearía que no llorara, se escuchan aplausos. Y así que, oye, ¡qué chingados! O sea, ese nivel de adoctrinamiento, o sea, para ellos estaba pasando algo para lo que, entre comillas, estaban preparados. Estaban preparados, exactamente. ¿Qué nivel de lavado de cerebro que no se conmovieron, no cambiaron de opinión viendo a niños retorciéndose, sacando a personas con las que convivieron todos los días por meses, años, etcétera? Así es. He estado aquí 1 año y 9 meses y nunca me sentí mejor en mi vida. Pues qué vida tan culera habías tenido. No pues, es sí. Pues sí. No es San Francisco. Nada que agregar, su señoría. No es San Francisco, sino hasta que llegué a Johnstown tuve una vida hermosa. No veo nada por lo que debería estar llorando. Deberíamos estar felices. Al menos yo lo estoy. ¿Se vuelven a escuchar aplausos? Es bueno estar vivo hoy. Solo quiero agradecerles a papá porque fue el único que me defendió cuando yo lo necesitaba. Gracias, papá. Me alegra que sean mis hermanos y hermanos. Me alegro de estar aquí. Después se escucha a Jones. Por el amor de Dios, llegó el momento de terminar con esto. Logramos todo lo que quisimos de este mundo. Tuvimos una buena vida y fuimos amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Toma nuestra vida ahora. Y esto es lo último que se escucha en la cinta de los 45 minutos en total que dura. No cometimos suicidio. Hemos cometido un acto de suicidio revolucionario en protesta por las condiciones de un mundo inhumano. Inhumano, dice el cabrón, que se está llevando a 900 personas y casi 300 niños a la muerte, y una muerte súper de la chingada. Esto lo es no tener madre y no mamadas. Creo, no sé, no lo he buscado, pero debe haber formas más sencillas, o sea, de cometer suicidios colectivos o formas menos dolorosas. O sea, este vato quería que sufrieran. O simplemente no pensó. No es de que no haya pensado, él tomó la decisión, o sea, durante años estuvo recolectando el cianuro. O sea, creo que hay formas, sí hay formas menos dolorosas, o sea, si no hubiera querido que sus feligreses sufrieran, hubiera hecho algo completamente diferente, que igual habría sido súper culero, ¿no? Pero con cianuro me parece demasiado cruel, vil y demasiado malvado, ajá, de su parte, cruel. Y sí, espérate, Lupita. Ya no quiero nada. Y así, más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores de Johnstown. Este hijo de su puta madre, Lupita, fue hallado muerto también junto a una silla en el pabellón, entre otros 2 cuerpos. Su cabeza estaba sobre una almohada. Su muerte fue causada por una herida de bala en la sien derecha. Porque, mira, obviamente... ¿Y el vasito de Kool-Aid? ¿Verdad? Porque obviamente después de ver los efectos del veneno, pues no tuvo el valor para pasar por lo que sus seguidores pasaron. Y estoy segura, Lupita, que incluso ni él tuvo los huevos para matarse. Ahí se me hace que, no sé, algún guardia lo mató. Ajá, para haber tenido la cabeza sobre una almohada y cosas así. No, estoy segura que alguien le pidió que lo hiciera. Laura Crow, una de las sobrevivientes, dice: no hay un cierre para Johnstown, no se puede arreglar. Podría odiar a Jim Jones, pero ¿y qué? Ya murió, no tiene sentido vivir con odio. En cambio, educo a la gente sobre los cultos, hablo mucho sobre tomar tus propias decisiones. Décadas después, se han reunido algunos sobrevivientes y familiares. Somos una gran familia disfuncional.
No importa si fuiste alguien que demandó a Jim Jones o alguien que estuvo ahí hasta el último día, fuimos sobrevivientes y lo logramos. Estamos aquí 40 años después y eso es algo para celebrar. A veces cuando nos reunimos hablamos o cantamos canciones. Es un tiempo y espacio sagrado. Olvidamos que hay otro mundo, dice Laura. Ahora siento tristeza por haber perdido buenos amigos. Estoy triste porque perdí algunas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Personas que estaban tan comprometidas que perdieron la vida. Y dice Laura, vi una comunidad absolutamente fantástica de todas las razas, todos los orígenes, todos los niveles socioeconómicos e hicimos un trabajo magistral creando esta comunidad para 1000 personas. Ese tipo de comunidad puede existir. No dependía de Jim Jones, dependía de las personas realmente comprometidas. Eso me da mucha esperanza. Infunde confianza en que las personas maravillosas pueden hacer cosas maravillosas. Todavía soy activista. Sé que podemos hacer una diferencia. La vi y no me rindo. Y es que creo yo que ese es el problema con todas las utopías o todas las personas que te venden utopías. Es como que nunca más vas a sentir tristeza, nunca más te volverás a sentir solo, no volverás a tener ningún tipo de padecimiento. Pero a la hora de la verdad terminas así como en esta secta, o sea, padeciendo enfermedades, trabajando un chingo, pues no teniendo suficiente para comer, alguien te está continuamente diciendo qué pensar, qué sentir. Siempre que escucho la palabra así de que no, es que esto es el cielo o esta comunidad es lo mejor y ven, y es como que, desde ahí dudo mucho. Y es que, bueno, esto último que dice Laura, Lupita, y te digo, viendo, porque he visto un chingo de documentales de esto, todos los sobrevivientes te hablan de que de verdad querían hacer algo, porque te digo, no creo que nadie como tal diga, Lupita, ay, me voy a unir a un culto. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque a lo que voy es que nadie se une a algo que piense que les va a hacer daño a ellos o a sus seres queridos. Te unes a una organización religiosa, te unes a un movimiento, te unes a una idea, pero lamentablemente en algunos casos, como en este, cuando te das cuenta en dónde estás, a veces pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya te tienen completamente dominado. O sea, esa es la realidad. O sea, te trabajaron durante tanto tiempo utilizando todas estas estrategias de las que ya hablamos nosotros en el episodio anterior y en este. No hay mucho para donde puedas hacerte. Estás tan cansado que cedes absolutamente todo. O sea, cedes tu persona, tu identidad, tu capacidad de pensar, te cedes a ti mismo y cedes a tu familia. Y ahí, Lupita, pues nada más igual, en todas las mayoría de artículos que buscas de este tema, siempre te lo manejan como suicidio masivo, pero como los sobrevivientes dicen y como yo pienso también, esto fue un asesinato en masa, porque, o sea, no te estaban dando pinches opción, o sea, te estaban dando el veneno o que te mataron los guardias, entonces no creo yo que sea un suicidio como tal. Pero pues, en fin. Ya me puse muy seria. Mejor vamos a pasar a la recomendación. Sí, mejor. Que pues en verdad van a tratar de lo mismo, así que bueno. Pero no creo que vayan a estar tan densas porque las recomendaciones, sea como sea, van a ser ficción. Y no está... no. Bueno, tú primero. A ver, continuando con la línea de esto de los cultos y las sectas, yo les quiero recomendar el libro de La semilla del diablo, escrito por Ira Levin, o también, pues, el nombre es Rosemary's Baby. Este trata acerca de un matrimonio joven que se instala en un céntrico apartamento en Nueva York sin sospechar que sus vecinos, que son ahí una parejita de ancianos, pertenecen a una poderosa secta satánica que espera la llegada de su nuevo Mesías. Así inicia este clásico del terror, del cual la verdad es que ha sido adaptado 1001 veces, tanto a televisión como teatro, al cine, y también ha inspirado muchísimas novelas de terror. Esta es una novela dinámica, la verdad es que siempre está pasando algo, aunque la protagonista, Rosemary, no siempre se dé cuenta. A pesar de que hay varias películas, yo la verdad me quedo con el libro.
porque pues está cortito, es un libro cortito, se lee de volada y en él logras entender bien cómo es Rosemary, ya que en las películas la neta me parece que está medio mensa, medio bruta y digo yo, ay, ¿por qué? Y ¿por ya qué eres en el así? libro, como estás un poquito más en su cabeza, es como que, pues sí, ¿verdad? Y bueno, entonces yo les recomiendo el libro. La verdad es que está cortito y se lo van a encontrar súper barato porque es por allá de los 60. Y la neta, en cuanto a personajes, no me hagan hablar de su esposo porque yo creo que aquí nos podemos aventar otra media hora. Sí me encantaron los personajes, las descripciones, me transportaron al departamento y me sentía completamente parte de la historia. Sí tiene toda esa vibra spooky que a mí me gusta. Tampoco les voy a decir, pues que, les va a dar un chorro de miedo y no van a dormir, porque pues no, o sea, yo soy bien miedosa y no me pasó así. Simplemente la historia sí me enganchó y me la leí de volada, así, en una tarde, Lupita, en una sentada. miedosa, dice. Soy bien miedosa. No pero creo, Güey, sí soy bien miedosa. Neta, es como que cualquier ruidito y yo, ¡un demonio! O sea, sí me da miedo. Eres tú, Satanás. Y yo, ándale, y de repente los gatitos, ¡miau! Viendo una esquina, ¿no? Los gatitos me defienden. Pero les digo, esta historia sí la van a disfrutar, no se van a super morir de miedo, pero sí está muy entretenida. La verdad es que sí. ¿Y tú qué nos vas a recomendar, Lina? Es que ahorita dijiste, no, pues que las recomendaciones están más light porque pues son ficción. Y yo así yo les quiero recomendar el documental de Jonestown que se llama The Life and Death of People's Temple, la vida y muerte del Templo del Pueblo. Es un documental del 2006 y pues como documental está lleno de testimonios de los sobrevivientes, hay fotos, videos reales de la comuna y mucho de lo citado anteriormente, pues de ahí lo saqué de este documental. Está obviamente muy crudo, pero si quieren informarse un poco más de esta tragedia de viva voz de las personas que vivieron y que estuvieron ahí, pues ahí está la recomendación. O si ya no quieren sufrir con esto, no lo vean. No lo vean, porque es que, o sea, ya les platicamos todo, ¿no? Lo más completo que pudimos, pero otra cosa es ver, de hecho, pues ahí sale el periodista y algunos de los sobrevivientes que eran miembros de la comuna que en su desesperación agarraron, iba a decir monte, pero no, se adentraron a la selva y a lo que les pudiera pasar, para ellos era mejor ese pequeño porcentaje de sobrevivir que seguir ahí. Entonces, pues, igual, ahí, pues, es que te digo, la verdad sí me dejó pensando mucho. Te digo, sí lo recomiendo porque es muy bueno, pero sí que tengan muy en mente que está fuerte. Si lo van a ver, compren nieve, abracen a sus gatitos, a sus perritos, sí. Véanlo a mediodía, háblenle a sus personas queridas y díganles que los aman o las aman. Sí, porque la neta, heavy shit. Esperamos que igual a lo mejor no es como que, disfrutaron mucho este tema, pero al menos que les haya parecido entretenido y les sirva para poder reconocer cuando los traten de reclutar en una secta. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Ahí si quieren, no si quieren, vayan, pásense por el Instagram o vayan al video de YouTube también, en caso de que nos estén escuchando en alguna plataforma de podcast, para que puedan ver todas las fotografías acerca de este caso, para que le vean la cara a este Jim Jones y sepan reconocer cómo luce un líder de secta. Iba nada más a hacer hincapié en que fueran a Instagram para que vieran la cara de hijo de puta que sería este güey. Tenía una cara, es que Lupita sí tiene una cara tan pateable. Ay no, bueno ya, no me voy a enojar más. Pásense al Instagram y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, que tengan bonita semana, sáquenle la vuelta a las sectas, odien a los líderes de sectas. Y tomen mucha agua. Hidrátense sobre todo si viven por acá en el norte del país. Bye. Bye.